A continuación te invito a escuchar una breve reflexión de la palabra de Dios en la voz del pastor Dante Navarro, quien ya queda con nosotros. Dijo Moisés: este es el último día que verán a los egipcios. Y de hecho, esta palabra del siervo de Dios se cumplió al pie de la letra, porque en el futuro los israelitas tuvieron que enfrentarse a muchos enemigos, pero nunca más tuvieron que enfrentar a los egipcios. Tú sabes que la vida en esta tierra no es para nada fácil. Siempre tenemos que enfrentar muchos sinsabores, muchas aflicciones, contratiempos y, por supuesto, hay muchas adversidades que se levantan contra nuestras vidas como enemigos a vencer. Muchas veces es la enfermedad que se levanta contra ti para esclavizarte en el dolor, la angustia y hasta, si pudiera, acabar con tu vida. Otras veces es una situación económica que busca esclavizarte en medio de las deudas. Otras son situaciones familiares que hunden y esclavizan a familias enteras en medio del dolor y la desesperanza. Pero también hay muchas personas que a veces se levantan injustamente como enemigos contra nuestras vidas. Por muchos años pensé que si uno era una buena persona, que no le hace mal a nadie, que anda por la vida ocupado en su trabajo y en su familia, y en la medida de las posibilidades haciendo el bien a los demás, no tendría por qué tener enemigos. Pero con el tiempo me di cuenta que esto no es así. La Biblia nos habla de los enemigos de Dios, y más bueno que Dios no hay nadie. Sin embargo, Él tiene sus enemigos. Nos encontramos también en la Biblia con muchas personas muy buenas y hasta podríamos decir íntegras y temerosas de Dios, que sin embargo tuvieron que enfrentar enemigos. Podría hablarte de José, a quien sus hermanos se levantaron contra él como sus enemigos. También Daniel, que llevaba una vida intachable en Babilonia. Sin embargo, se levantaron los enemigos contra él y hasta por un tiempo prosperaron en su intento de querer matarlo. Te podría hablar también de David, que tuvo al rey Saúl como su enemigo, pero después tuvo muchos enemigos más a lo largo de su vida. Puse solo estos ejemplos, pero el Antiguo Testamento está lleno de buenas personas y muy piadosas. Sin embargo, tuvieron que enfrentar muchos enemigos. ¿Y qué decir de Jesús, la persona más santa que pisó esta tierra, que nunca le hizo mal a nadie? Es más, dice la palabra de Dios que anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos. Sin embargo, desde que nació, ya Herodes se levantó como su enemigo para tratar de matarlo. Y de ahí en adelante fueron muchos los enemigos que se levantaron con el propósito de quitarle la vida. Y de hecho, más adelante lo consiguieron. Por supuesto, entendiendo que todo esto estaba dentro de la voluntad de Dios. Y una vez que Él se fue al cielo, siguieron los discípulos, quienes tuvieron que lidiar con los enemigos que constantemente se levantaban contra ellos. Entonces tienes que entender que por más que seas una buena persona y un fiel cristiano, esto no te va a librar de que en algún momento de la vida puedan levantarse enemigos contra ti. Si bien el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, es decir, contra personas, también es muy importante que entiendas que el enemigo muchas veces utiliza a personas para que se levanten contra nosotros, para amargarnos, para hacernos la guerra y, si pudieran, terminar destruyéndonos. Por mucho tiempo estudié en profundidad lo que dice la Biblia acerca de la actitud que debemos tener frente a los enemigos para que sea Dios siempre quien nos defienda.
Es muy valioso entender estos principios, pero por supuesto en este devocional no tengo el tiempo para explayarme en este particular. Pero sí te puedo decir con mucha humildad que pude ver con mis propios ojos cómo Dios avergonzó y humilló a los enemigos que se levantaron injustamente contra mi vida. Y Él me levantó y exaltó delante de mis enemigos y siempre me dio la victoria. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, lo primero que tienes que hacer frente a un enemigo es buscar a Dios y su justicia y asegurarte que ese enemigo se ha levantado injustamente contra ti para que sea Dios quien te defienda. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 29 y verso 7: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Dijo el rey David en el Salmo 27 y en el verso 11: Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. David sabía que mientras más rectos y agradables a Dios fueran sus caminos, más a salvo estaría de sus enemigos y Dios siempre los derrotaría y le daría la victoria. Dice en el libro de Isaías capítulo 41 y verso 12: Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es a aquellos que te hacen la guerra. Hoy puedo decirte con total convicción que un día vas a ver por última vez a aquellos que se levantaron contra ti. Un día también Dios a ti te dirá: este es el último día que ves a tu enemigo. Y a partir de ese momento vendrán tiempos de paz y de bonanza, donde podrás disfrutar la paz que Dios traerá sobre tu vida y la de tu familia. Por hoy nuestro tiempo llegó a su fin y te recuerdo bendecir a otros compartiendo este devocional, y será hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Que Dios te bendiga.